Continuamos hoy con la serie Camino a la Cruz. Si recuerdan, nuestra pastora Mónica Chacón inició con Inicio del Camino. Luego, el pastor Michael Ureña nos habló del camino al río. Aquí está la secuencia. Y el domingo pasado, el pastor Sebastián de Briones habló del camino al desierto. Hoy voy a compartirles con la ayuda del Señor el tema Camino a Galilea. Y vamos a leer el texto de Mateo 4, del 12 al 13 que aparece en la pantalla. Y les leo y ustedes me siguen, por favor. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Señor, gracias por este tiempo donde como cuerpo, como hermanos, podemos adorarte. Pero llega el momento, Señor, en que también como cuerpo necesitamos tu alimento espiritual. Permite que tu Santo Espíritu fluya y que abra nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu palabra sea como una explosión en nuestras vidas. Háblanos en esta mañana, por favor. Amén y amén. Recordemos por unos minutos el inicio del ministerio de Jesucristo. Lo primero que tal vez debemos tener presente en nuestras mentes es el bautismo. Ya todo esto ya lo vieron. Nada más voy a hacer a hilar nuevamente. El bautismo de Jesús, donde públicamente Cristo le pide a Juan el Bautista que lo bautice. Y recuerden que Juan al principio se negó. Y le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Más adelante en el verso que sigue, en el 15, Jesucristo le dice: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios mande. Es que Juan el Bautista conocía la vida de Jesús y Juan estaba bautizando para perdón de pecados, y Jesús no tenía pecado. Sin embargo, se bautizó como uno más, como un pecador más. Luego de ser bautizado al desierto, Jesús, un tema muy importante en el bautismo. Luego de ser bautizado, Dios lo autentica, lo certifica públicamente como su enviado. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Abriendo los cielos y presentando al Espíritu Santo en forma de paloma, y una fuerte voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya en el capítulo 4 de Mateo, Jesús, después de ser bautizado, es llevado, dice, por el Espíritu Santo al desierto, donde después de 40 días de ayuno fue tentado por el diablo. Y Jesús venció. Y dio una pincelada de lo que sería la victoria total que tendría sobre el pecado, sobre la muerte, al resucitar al tercer día, después de ser crucificado. Ahí en el desierto fue una pincelada de la victoria que iba a tener.
Ya en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 14, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿De dónde volvió? Jesús volvió, dice. Jesús volvió, pero ¿de dónde volvió? Jesús regresó del desierto donde había sido tentado y regresó a Galilea. Precisamente dentro de Galilea regresó a Nazaret, su tierra natal, allí donde había crecido. Y cuando Jesús llega a Nazaret, hay un revuelo. ¿Por qué? ¿Por qué hay un revuelo? Porque hacía poco más de un año Jesucristo había salido de Galilea para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero Jesús, cuando llega a Galilea, cuando llega a Nazaret, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven sus vecinos? Ven al carpintero, ven al hijo de José, posiblemente ven al que le arregló la mesa o que le hizo el banco. Eso es lo que están viendo. Sin embargo, oyen los milagros que Jesús ya venía haciendo y están expectantes. ¿Cómo es posible que el carpintero dicen que hace milagros? Hay mucha expectación y esta expectación aumenta cuando Jesús va a la sinagoga como era de costumbre en el día de reposo. Mientras Jesús vivió en Nazaret, cada día de reposo él iba a la sinagoga. Y en estos lugares, en las sinagogas, se oraba, se leía a Moisés, los libros de Moisés, se leían los libros de los profetas. Y era de costumbre que algún asistente varón, en aquel entonces, se pusiera de pie para leer el texto del día. Y Jesucristo se puso de pie. Y el ayudante de la sinagoga toma el rollo de Isaías y se lo da. Jesucristo abre aquel rollo y busca en el libro de Isaías y lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Al concluir, Jesús devuelve el rollo al asistente y se sienta. Y como era de costumbre, el que leía tenía que comentar. Y hasta la fecha, en las sinagogas, el que lee hace un comentario. Imagino que a Jesucristo no le costó mucho comenzar a comentar el texto de Isaías. Pero al final, Jesucristo hace una declaración que deja a todos atónitos, con la boca abierta. Dice Lucas 4:21 que Jesucristo dijo: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Es que Jesucristo, en aquel pueblo donde lo conocían como el carpintero, posiblemente cuando Jesús se puso de pie a la par o en las bancas,
Había muchos de los que él por años habían visto sentado ahí porque era donde él iba. Pero él está autoproclamándose el Mesías. Porque este texto que leyó de Isaías era la labor del Mesías que los judíos estaban esperando. En otras palabras, están diciendo: yo soy el Mesías que ustedes han esperado. ¿No saben? A muchos no les agradó. No. A muchos que conocían al carpintero, puede ser que un banco de los que le hizo se le quebró la pata. Y pues, perfectamente, ¿verdad? O que la mesa quedó así, perfectamente. Y se proclama Mesías. Sí. A muchos no les agradó. Y dice que rápidamente se levantan y sacan a Jesucristo de la sinagoga y lo llevan a un peñasco para tirarlo. Wow. Pero Jesucristo era un hombre fuerte. Dice la palabra de Dios que Jesucristo se libera de ahí y sale y se va. Lo quisieron matar. Wow, hermanos. O sea, qué hombre más valiente también. Ya en el capítulo 4, en el verso 12, si ustedes lo ven en su Biblia de papel, tiene un título. Dice: Jesús principia su ministerio. Y dice el verso 12, al igual que Lucas 4 que ya leímos, que Jesús deja su oriunda Nazaret. Claro, y como nos iba a jalar de ahí porque lo querían matar. Y se va a vivir a Capernaum, que se encontraba en el lado occidental del lago de Galilea. Jesucristo hace de Capernaum su centro de operaciones. Es en Galilea donde Jesús comenzó a predicar, a enseñar a las multitudes, donde curó muchos enfermos, donde alegró el corazón de los pobres, donde libertó a los oprimidos, haciendo que se cumpliera en él lo que había leído de Isaías. Dice Mateo 4:23 que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Donde estaba la gente necesitada, ahí estaba Jesús con el mensaje de esperanza. Dice Mateo 9:36, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Allí también en Galilea, Jesús reunió a sus discípulos y comenzó a formar su iglesia. Jesús demostró que el reino de Dios estaba presente en la tierra, en Israel, pero puntualmente que el reino de Dios se hizo presente en Galilea, porque la presencia de Jesucristo era la presencia del reino de Dios. Durante su ministerio en Galilea, Jesús realizó muchísimos milagros, incluyendo la curación de un paralítico, la multiplicación de los panes y los peces con los que le dio a comer a mucha gente. Sanó a un ciego, curó a una mujer con hemorragias que tenía años y había perdido todo lo que tenía. Por supuesto, no podemos dejar de lado la resurrección de Lázaro. También fue en Galilea. Y ya en el propio lago de Galilea o mar de Galilea hizo otros milagros. ¿Se recuerdan cuando caminó sobre el agua? También calmó la tormenta.
¿Se acuerdan de la pesca milagrosa donde ya sus discípulos estaban cansados de tirar la red y él llegó y le dijo, tírela hasta el lado? Después de toda la noche. Bueno, y la tiraron. Después ya no podían ni sacar la red. La pesca milagrosa. Todo esto con el propósito de demostrar que Él era el rey del reino de Dios y que también tenía poder sobre la naturaleza y podía controlarla. Pero estos milagros sobre todo demostraban de manera vehemente que Jesús era el verdadero Mesías esperado por el pueblo judío. Ahora, para aquellos que son muy críticos, imagino que ya en sus mentes a esta altura del sermón estarán pensando, pero ¿por qué es importante el ministerio de Jesús para mí en Galilea? ¿Saben? Sí, es una inquietud válida. Porque todo esto tiene que tener un propósito. Cada sermón tiene que tener un propósito para usted y para mí. Pero para responder a esta inquietud, yo los invito a regresar conmigo un poquito más atrás en la historia del pueblo de Israel. Leímos en Mateo 4:13 que decía, saliendo de Nazaret fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Lo leímos, ¿verdad? ¿Cuántas veces han leído ustedes eso? Montones, ¿verdad? Yo me imagino. Les recuerdo que Zabulón y Neftalí fueron dos hijos de Jacob. Eso lo vemos en Génesis 35, 23 al 26. Sus descendientes llegaron a ser dos de las tribus que se instalaron en la hermosa región del norte. Vamos a ver el mapa. Allá arribita, ustedes lo pueden ver. Neftalí y Zabulón, allá cerca del lago. Tenemos que orar por un mejor sistema de proyección. Si usted tiene unos diezmos guardados ahí, hermanos, el momento es ahora. Sáquelos. No, estoy hablando en serio. Sáquelos. ¿Ah? No sea que venga el Señor y esos diezmos se queden ahí echando moho para el anticristo. Esas dos tribus se ubicaban allá en el lado norte. Y es que a esta altura yo ya no veo, hermano. Pero yo sé que no, el anterior, esa es okay, está arriba. Es el moradito y el rojo, si me no, el moradito y el amarillo, ¿verdad? Neftalí y Zabulón, para que se ubiquen. Esas dos tribus están ahí, ¿lo ve? Al norte del lago de Galilea. Y es que precisamente esa zona es parte de lo que se denominaba Galilea, ahora sí el otro mapa, la Alta Galilea y la Baja Galilea. ¿Lo ven? Ahí estaban. Ahí estaban ubicadas esas dos tribus. Lamentablemente, hermanos, estas dos tribus estuvieron entre las 10 tribus que abandonaron su fe y le dieron la espalda a Dios. A Dios que los libró de la esclavitud de Egipto. A Dios que les entregó incluso esa tierra como parte de la tierra prometida. Cuando Josué hizo la distribución de tierra, le dio esa tierra a ellos, según la cantidad de gente que estaba en cada tribu. Esto sucedió después de la muerte de Salomón, cuando Israel
se divide en el reino del norte por 10 tribus, conformada por 10 tribus, que se llamaba el reino de Israel. Y el reino del sur, Judá, formada por 2 tribus, por Judá y por Benjamín. En Judá es donde está Jerusalén, y en Jerusalén está el templo. Es nada más para estar, los estoy ubicando para lo que viene. Pero estas tribus se apartaron de Dios, y muchos profetas del Antiguo Testamento denunciaron el pecado de los reyes y de la gente. Como castigo, en el año 722 antes de Cristo, esa zona del norte fue invadida por los asirios. Literalmente, aquello quedó destruido, hermanos. Y los que quedaron vivos fueron llevados a otros lados. Pero como una estrategia de romper las costumbres, la moral, los asirios trajeron gentiles. Sacaron judíos y trajeron gentiles para hacer una mezcla. Usted sabe que los judíos son una comunidad muy cerrada. Pues no, los conquistadores los mezclaron para romper sus costumbres, para romper su fe. Esto nos lo dice Segunda de Reyes 15:29 para los que toman apuntes. Entonces, toda esa zona de Galilea llegó a ser una zona, una tierra con una población mixta, judíos y gentiles. Dice la palabra que era un lugar oscuro y confuso, apartado de Dios. Incluso Mateo 4:15 dice: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán. ¿Qué dice? Galilea. Ya inmediatamente Galilea de los gentiles. Ya no cuentan los pocos judíos que habían, gentiles. Es una Galilea, tierra de gentiles. Ahora, ustedes pueden recordar que para los judíos, los gentiles son gente de segunda categoría. Y aún para los judíos más ortodoxos, los gentiles son perros. Así de grave. ¿Ah? Entonces, los habitantes de toda esa zona eran literalmente despreciados por los judíos puros. ¿Recuerdan ustedes cómo en los evangelios queda evidente el desprecio por los samaritanos? ¿Se acuerda? De ahí es que Samaria era la capital del imperio del norte, del reino del norte. Y así como trataban a los samaritanos, trataban a todos los habitantes de Galilea. ¿Para dónde va Marvin? Debe estar preguntándose. Espérese, ahorita los aterrizo. Galilea, así que Galilea, hermanos, no era el mejor lugar para hacer el lanzamiento, para dar a conocer al gran Mesías esperado por los judíos. Es más, para algún estratega publicitario moderno, el mejor lugar para hacer el lanzamiento debió haber sido Jerusalén. Porque era el centro religioso. Ahí estaba el templo donde iban a adorar tanto judíos de Judá como de Israel, o sea, de los dos reinos. Era el centro cultural, era el centro político. Entonces, el mejor lugar para hacer el lanzamiento del Mesías, ¿cuál era? Jerusalén.
Pero normalmente Dios no hace las cosas como usted y yo lo pensamos. Así que hace el lanzamiento, ¿a dónde? En Galilea. ¿Dónde comienza Jesús su ministerio? En Galilea. No fue en Jerusalén. Fue en ese lugar despreciado por los judíos. Sí, en Galilea. En Galilea de los gentiles. ¿Saben qué, hermanos? Y es que en el plan perfecto de Dios, 740 años antes de Cristo, o sea, 38 años antes de la invasión y la derrota por los asirios, el profeta Isaías proclamó lo siguiente, la siguiente profecía mesiánica en Isaías 9, 1 y 2. Léanlo conmigo, por favor. Ustedes me siguen. Sin embargo, dice Isaías, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. 740 años antes de que el Mesías apareciera. ¿Usted cree que le podamos dar un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Oh! Vean lo que dice Mateo 4:16. Dice: a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya. Cuando leo esta profecía de Isaías, cuando leo a Mateo, es que mi corazón, hermano, es como que explota. Porque veo cómo Dios desde el principio nos incluyó en el plan de salvación. Y digo, nos incluyó porque ustedes y yo también somos gentiles. Aleluya. No fue en Jerusalén, fue en Galilea de los gentiles. Nosotros, los que no éramos pueblo de Dios, ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, dice 1 Pedro 2:10, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Aleluya. Entonces el ministerio de Jesús en Galilea es importante para nosotros porque Jesús demostró que el reino de Dios no discrimina a nadie, ya que todos somos iguales para Él, sin importar la raza, sin importar la condición social. Con esto demostró que Dios ama a todos por igual y que todos somos igualmente dignos de su amor y de tener el mismo derecho de recibir la salvación mediante Jesucristo. ¿Cuántos aquí han recibido la salvación de Jesucristo? Yo levanto mis dos manos. Pero eso se fue, hermano, porque Jesucristo, el Mesías prometido, desde el principio hizo su trabajo para los gentiles. El ministerio de Cristo en Galilea hizo que los gentiles de esa zona, antes despreciados, se sintieran aceptados y amados por Dios. Algo que muchos antes nunca habían experimentado. Incluso al igual hoy nosotros sentimos esa misma aceptación de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito para que usted y yo fuéramos incluidos en este plan de salvación?
¿Cuál es el propósito para que Cristo llegara a desarrollar su ministerio en Galilea de los gentiles? ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Porque tiene que tener un propósito. Permítame trabajar esta parte. Eso significa, mis amados hermanos, que somos parte de la misma misión de Jesús: expandir el reino de Dios en la tierra. Jesús nos dejó el encargo de seguir haciendo lo mismo que Él hacía, de anunciar el reino, de orar por los enfermos, de hacer misericordia, de sanar a los enfermos, de predicar el evangelio, de liberar a los cautivos, de restaurar a los marginados, y lo debemos hacer porque incluso el mismo San Pablo dice en 2 Corintios 15:20 que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y qué es reconciliación? ¿Qué es reconciliación? Reconciliar es restaurar la relación rota entre dos personas. Eso es reconciliación. Restaurar la relación rota entre dos personas quiere decir que a nosotros, los que no éramos pueblo pero que ahora somos pueblo, nos encargó la tarea de reconciliar, de hacer esa unión de los hombres que están separados de Dios con su Dios que los ama, pero a través de nosotros. Entonces, ¿para qué fuimos salvos? ¿Para estar aquí? ¿Para pedirle al Señor que nos ayude cuando tenemos problemas financieros? ¿Para pedirle al Señor que nos sane cuando estamos enfermos? No, la salvación es algo más grande, más profundo. Hermanos, permítame trabajar en eso. ¿Está bien? No se me vayan, de aquí a la 1 yo termino, les prometo. El Señor nos dejó la tarea de hacer discípulos. Y vamos a ser discípulos con las buenas noticias del evangelio. Pero para que algo sea buena noticia, tiene una característica: debe ser comunicada. Si no, es un secreto. Y usted recibió la buena noticia del evangelio, y para que esa buena noticia corra, usted tiene que comunicarla. Vamos a ser discípulos. ¿Cómo? Llamándolos y ofreciéndoles lo que Jesús nos ofreció a nosotros. ¿Qué nos ofreció a nosotros? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aleluya. Hermanos, yo pregunto: ¿habrá en este mundo alguien que no ande cansado y agotado, cargado, estresado? Lo vemos en las calles, hermano, cómo los conductores se agreden de palabra y físicamente. La gente está con la mecha corta, están cargados y con poco. Me llamó la atención este motociclista que agredió a la exministra de salud, que fue algo, hermano, y después sale diciendo que él es un creyente en Dios, que él, ¿ustedes cuánto vieron eso? Y que él pedía disculpas, que él no es ningún delincuente, todo. Pero yo no lo estoy juzgando, lo único que estoy diciendo es que estamos tan cargados. El tránsito está pesado. Hermanos, necesitamos la paz de Dios en la vida de todos los que no lo conocen. Pero esa paz ellos la tienen que conocer
a través de nosotros que ya la conocimos. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar se dice que es cuando un hambriento le dice a otro dónde encontró pan. Así de fácil es, así de fácil. Encontramos la paz, compartamos. Encontramos la salvación, compartamos. Qué gran privilegio que tenemos, hermanos, nosotros. Porque es que el Señor no solo se limitó a hacernos pueblo de Dios, por medio del sacrificio y el perdón de pecados. Es que Dios siempre va más allá. Siempre el Señor nos sorprende. Porque no solo nos hizo pueblo, nos hizo un pueblo súper especial. Porque ustedes, yo no lo digo, lo dice 1 Pedro 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ok. Aunque a veces no lo creemos, ¿verdad? No lo creemos, pero lo somos. Ahora, ¿para qué? Véalo, yo no lo digo. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ¿cuántos han estado en algún momento de la vida como una experiencia en completa oscuridad? Porque ni siquiera luz de las estrellas, porque está oscuro. Qué terrible es eso, hermanos. Recuerdo una vez que mi esposa y yo hicimos un viajecito que el Señor nos regaló cuando cumplimos 35 años de casados. Y llegamos y nos quedamos muy tarde en un lugar. Y era así, montañoso. Hermano, y es que usted no se veía la mano así. ¿Qué cosa? No sabía uno parar de caminar. Bendito Dios por el celular, ¿verdad? Una lucecita así, pero en aquella inmensidad, aquella celular, era como una luciérnaga aquello, bueno. Y uno con el control remoto del carro, a ver dónde estaba el carro, hasta que en un momento hace, aleluya, qué alegría. En esa oscuridad terrible estábamos nosotros y fuimos pasados a la luz admirable del reino de Dios, aleluya. Y muchas veces usted ve a la gente que está sumida en esa oscuridad y no abrimos la boca para decirle, mire, así puede pasar al reino de luz admirable de Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Oh, aleluya. Por esta razón, hermanos, no podemos permanecer callados. Esta salvación, paz, descanso y esta libertad debemos de compartirla. Me llama la atención es el apóstol San Pablo en 1 Corintios 9:16 que dice, porque evangelizar para mí no es gloria, sino necesidad. Y hace una exclamación: ¡ay de mí si no evangelizara! El hecho que Jesucristo viniera a buscar lo que se había perdido, es decir, a nosotros, fue un acto de amor sublime, hermanos. El hecho que nosotros salgamos a buscar personas que necesitan lo que nosotros encontramos, también es un acto de amor y de obediencia. Algo importante. Yo sé que a muchos les da temor
Les da miedo hablar del Señor. Pero quiero decirles algo, hermano. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Yo quiero decirle algo, hermano. Cuando el Señor le ponga a alguien así, voy a hablar a lo tico, a boquejarro, que esa persona en su comentario, en su lenguaje físico le está gritando: háblame de Dios, háblame de Dios. Porque eso pasa. Y usted siente el Espíritu Santo: hable. Yo quiero decirle, cuando eso sucede, porque siempre sucede, abra su boca, hermanos, y usted verá sus palabras fluir, porque el Espíritu Santo va a hacer que fluyan, Y no es que usted tiene que ser un predicador, no, hermano, muy fácil. Cuente su historia con Dios. ¿Qué ha sido Dios para usted? Eso es. Y el resto lo hará el Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Pero abramos la boca, que el Señor pondrá las palabras que habrán de salir para tocar el corazón, para transformar esa vida, hermano. Y después se siente uno que camina como por las nubes, de que habló del Señor Jesucristo. Es lo más hermoso, aleluya. No tenga miedo, hermano. Les recuerdo lo que el mismo Jesucristo dijo en Mateo 14:12. Dice: de cierto les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa es la promesa de Dios para usted, hermano. ¿Qué tiene que hacer? Dar el primer paso. El Señor nos está invitando a ser parte de su obra, a seguir trabajando en la Galilea de los gentiles. Él quiere que seamos parte de la transformación del mundo. Esta es la buena noticia del Evangelio, que el reino de Dios ha llegado a restaurar todas las cosas. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, a restaurar nuestro cuerpo a través de la sanidad divina, a restaurar nuestras emociones, a restaurar incluso el ambiente, hermano, y la justicia social. Todo lo que el hombre ha destruido a causa del pecado, el Señor y el reino de Dios ha venido a restituirlo. Porque el reino de Dios, hermano, no es una idea abstracta. Es una realidad que podemos ver en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Y sobre todo, es una realidad que como pueblo de Dios podemos disfrutar aquí y ahora como primicia de lo que vendrá en el futuro. Y podemos disfrutar porque esta salvación y este perdón de pecado que recibimos por gracia nos hizo hijos de Dios. Y al tener el privilegio de un hijo por medio de la salvación, se nos entregó como cuando usted se hizo adulto y en la casa le entregaron una llave. Ya usted podía abrir la llave en la puerta de su casa. Tenía acceso a todas las bondades de su casa. Cuando usted y yo vinimos a Cristo y fuimos salvados y fuimos hechos hijos a través del perdón de nuestros pecados, fue como que nos dieran la llave que abre la entrada al reino de Dios. Ahora usted tiene acceso a todo lo que Dios tiene para sus hijos, a todas las riquezas espirituales que Dios tiene para sus hijos. Usted tiene la llave, usted tiene la llave. No sea egoísta, compártala. Gloria a Dios.
Dice Lucas 9:2. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanara a los enfermos. Para que anunciara a todos acerca del reino de Dios. El primero de los 5 valores que tenemos en la viña es: valoramos experimentar el reino de Dios. ¿Lo puedes repetir conmigo? 1, 2, 3. Valoramos experimentar el reino de Dios. Valoramos experimentar el reino de Dios. Es que si queremos experimentar el reino de Dios en nuestras vidas y ver la vida de otros transformados por experimentar el reino de Dios, debemos salir al mundo, hermanos, y predicar la buena noticia. Salir al mundo es hablar de Dios. Y como dije hace un ratito, es contar tu historia con Dios. ¿Cuántos se acuerdan el libro que como iglesia hicimos hace varios años, que se llamaba La Historia? La historia. Qué lindo. Pero es que usted tiene una historia con Dios. Usted tiene una historia con Dios. Y sabe que esa historia es única. Usted puede contarla. Y puede servir de motivación a su interlocutor para que busque de Dios. Salgamos al mundo, hermanos. Vayamos a predicar al mundo. Y salir a predicar al mundo no es renunciar al trabajo, a la universidad o lo que no. Es ser luz donde Dios te ha puesto. Ahí en la universidad, sea luz. En la escuela, en el colegio, en el trabajo, sea luz. Estás predicando con tu testimonio. Para concluir, deseo leer 3 preguntas que hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Pero que son preguntas que están vigentes hoy, 26 de febrero del 2023. Los invito a que me sigan en las pantallas. Dice Romanos 10 del 13 al 14. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso no es una pregunta, es una afirmación de San Pablo. Y vienen las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así como Jesucristo se reveló como Mesías en Nazaret, como Salvador, como libertador, allá en tierra de Neftalí y Zabulón, tierra de oscuridad, tierra de pecado, tierra de humillación, de desesperanza, tierra de gentiles. No se asuste donde Dios te ha puesto, porque hoy usted y yo, que fuimos sacados de esa oscuridad, que en vez de humillación fuimos ungidos con autoestima, que se nos dio esperanza y salvación. Hoy, el texto de Isaías que Jesucristo leyó debe resonar en nuestras mentes y corazones. Hoy podemos decir, como dijo Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es más, por favor, cierre sus ojos. Le pido por favor que cierre sus ojos y escuche este texto, porque lo voy a leer despacio. Hágalo suyo en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto te ha ungido Jehová
para dar buenas noticias a los abatidos. Te ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Te ha enviado a consolar a todos los tristes. Te ha enviado a ordenar que sean dadas alabanzas a los afligidos y a ungir con aceite de gozo a los que están en duelo, para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, y para que Él sea glorificado. Amén. Y después de haber recibido esa palabra, yo los invito para que a esas 3 preguntas de San Pablo usted diga: yo iré, yo iré, yo iré. Que no haya quien pregunte quién es Jesucristo, porque usted ha hecho su tarea, hermanos. Que nadie en su círculo social pueda alegar: ¿cómo pues invocaré a aquel a quien no he creído? ¿Cómo creeré en aquel de quien no he oído? ¿Y cómo oiré sin haber quien me predique? Nadie en tu círculo social. Así que salgamos, hermanos. Compartamos la buena noticia. Salgamos y compartamos el amor de Dios con todos aquellos que lo anhelan porque no lo conocen. Salgamos y compartamos la luz de Dios con los que aún están en tinieblas. Salgamos y compartamos el perdón de Dios con los que están en pecado. Salgamos y compartamos la misericordia de Dios con los que están sin esperanza. Salgamos y compartamos el poder de Dios con los que anhelan ser libertados porque están encadenados a los vicios y a las adicciones. Vayamos todos juntos. Trabajemos por extender el reino de Dios y veamos cómo el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios transforma las vidas y restauran al mundo a través tuyo. Amén.